Muy buenos días. Volvemos a encontrarnos, tener el gusto de encontrarnos con Marcos Torres desde New Jersey para el programa de Fogón en Fogón de la Argentina, para Radio Frecuencia 808 de Salinas y para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Este es nuestro tercer encuentro con Marcos Torres, que nos da el gusto de poder charlar un ratito con él. Y hoy tenemos algunas preguntas referidas a un aspecto muy particular de la vida del taller de Torres García, que fue la ejecución de los murales en el Hospital San Juan en 1944. Y de eso te queríamos preguntar, ¿qué recuerdos tenés de tus padres? Primero, ¿cuándo fue la última vez que viste esos murales tú? Bueno, mira, yo primeramente buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos recuerdos y conceptos, reflexiones, etcétera. Un gran gusto y un gran honor poderme dirigir a ustedes. Luego, referente a la última vez que fui, hace más de 50 años, pero yo no voy a decir cuántos, porque si no al final esto no va. O sea, ser que soy matusalénico. Entonces dejémoslo allí. En lo referente a los murales, yo todavía no había nacido cuando los hicieron, pues no soy tan matusalénico. Pero me acuerdo de los comentarios que hacían sobre el tema de los murales y también recuerdo que había una temporada, era unos, bueno, más de 50 años, que iban de vez en cuando para restaurar un poco porque la humedad del local hacía que los murales se deteriorasen rápidamente. Al final, o no tan rápidamente, pero sí lo bastante como para que hubiese que restaurarlos, ¿no? Y entonces al final la Fundación Torres García de entonces dispuso de una cantidad de obras para venderlas, que las cedió la familia, y con ese dinero se le solicitó al restaurador Giandrone que arrancase las murales del San Bois para que se entregasen al Museo Nacional de Bellas Artes. Esos murales eran propiedad del Ministerio de Salud Pública, porque fueron donados al Ministerio de Salud Pública para beneficio de todo el pueblo uruguayo y muy específicamente de la gente que estaba en la colonia San Bois. Y entonces, bueno, esos murales después se expusieron en el centenario de Torres García en 1974 y luego partieron en una exposición itinerante, fueron a París y de París fueron a Río de Janeiro donde se quemaron. Fue una de las grandes pérdidas que tuvo el acervo de Torres Garciano, pues se perdieron una cantidad sustancial de obras. Una Marcos, pérdida ahí era, los irreparable. que se quemaron eran solo los de Torres García. Solamente los de Torres García, sí. Y entonces, por ejemplo, ahora hay una reproducción que se hizo para el Museo Torres García, que le hicieron a Augusto, mi padre y mi madre, Augusto Torres y el Sanrada, del pez que estaba en los murales. Y bueno, es una reproducción más pequeña, pero que supongo que estará ahí visible al público, supongo, pues yo hace muchos años que estoy fuera de Uruguay. Sí, está ahí justo a la entrada, uno a la entrada lo ve. ¿Eso lo hicieron tus padres? Sí, sí, es una copia. Ah, mira, ya. Ok, entonces, volvamos un segundo a lo anterior. Vos todavía no habías nacido. eh, Cuando van frecuentemente a retocar, ahí sí vos recordás anécdotas de esos momentos. Sí, eso lo recuerdo. Sí, por cierto, lo recuerdo. Y ¿Cuál es? recuerdo los comentarios de ellos, de vez en cuando rememoraban Augusto, Elsa y sus amigos acerca del tema de los murales del San Bois. Y tenía su chiste el asunto, porque fíjese que los llevaban en ambulancia
y que el doctor Purriel despachaba una ambulancia para recogerlos, los iban a buscar y entonces, bueno, de vez en cuando los pasaban por los rayos X para ver que no se hubiesen agarrado la tuberculosis y les daban un vaso de leche para que estuvieran bien alimentados. Y entonces ellos ahí se pasaban el día pintando mientras hubiese luz y después volvían. Ahora, debía ser varios viajes en ambulancia porque era un grupo bastante nutrido de artistas. Y aparentemente, por lo que recuerdo, debían trabajar conjuntamente la jornada. Porque lo que pasa es que como Torres García estaba allí, él más o menos daba algunas orientaciones sobre cómo se realizaba. Porque fíjese usted que si usted está pintando un dibujo, por ejemplo, del tamaño carta, es una cosa. Pero si está pintando un cuadro, digamos, de 1,50 m por 2, ya la cosa cambia. Ahora, si usted está pintando un muro, digamos, de 3 por 7, ya el asunto es muy distinto. Y eso a mí me pasó porque me solicitaron una vez que hiciera un mural, una caligrafía, y yo normalmente hago mi caligrafía sobre un papel de tamaño carta. Y entonces cuando me vi frente a un muro enorme, no sabía por dónde agarrar para componerlo. Al final, después de estar luchando con eso durante varios días, pues no podía, no, me resultaba muy difícil manejar las escalas, ¿no? Y no tenía nadie que me orientase. Al final, la persona que lo solicitó, que es un profesor de arte, y me dice, no, mira, vamos a poner unos andamios y lo hacemos todo de vuelta. Así que tuve que pintar todo lo que había hecho, borrarlo y pintar todo de vuelta porque quería que fuese algo más fluido. Y quedó más fluido. A mí no me convenció mucho, pero bueno, parece que a la gente que lo vio los convenció lo bastante como para que eso estuviese ahí durante una temporada. Y después, tanto los murales míos como los de otro amigo mío, que pintó unos murales en la misma sala, también les pintaron arriba para poner otros murales nuevos, pues se ve que es una sala de murales rotativos. Pero ¿Y lo, te quedaron fotos de esa caligrafía? mira, lo que me pasó es que las fotos las tenía en el teléfono y se fundieron. Se me fundió el teléfono. Tengo que ir a un técnico para bajar todas esas fotos y ver cómo lo hace el hombre para rescatarlas. Salieron cantidad de fotos de esas caligrafías y de otras. Y bueno, y eso es lo que pasó. Así que el asunto de tener al maestro ahí presente con la mucha experiencia que él tenía de pintar murales, debía ser muy importante para los estudiantes, porque la verdad que pintar una superficie grande no es tan fácil. Es decir, por eso Torres García decía que una cosa era la pintura de caballete y otra la pintura de murales. Y él tenía muy buena experiencia de eso, pero yo vi en Barcelona los murales en la Sala San Jorge, San Jordi, de la Diputación, y son unos murales grandes, grandes. Y bueno, el pintar eso no fue chiste, es decir, ahora estaban los bocetos que él cuadriculaba, y a través de levantar las cuadrículas se podía pintar el mural bien. Quiere decir que una parte muy sustancial de lo que era pintar un mural era poder hacer los bocetos adecuadamente, cuadricularlos y pasarlo a cuadrícula. Ahora, de ese proceso no recuerdo comentarios. Lo que sí yo recuerdo es que a fines del 70 mi padre hizo unos murales en Barcelona. Se pasó meses haciendo los bocetos, que los hacía como cuadros al óleo, y después finalmente hizo las cuadrículas y lo pasó al material que se hacía en los murales, que era madera. Y ahí estuvimos trabajando con los cinceles y con los
los formones y los martillos picando la madera y después él lo pintó. Y eso quedó, esos murales quedaron en un edificio que hizo el arquitecto Bonet en la calle Caballeros, en Barcelona. Y bueno, fue bastante trabajo, pero hay que decir que son considerablemente más chicos de lo que eran los murales del San Bois, que yo ¿Y esto que era recuerdo. un bajo relieve sobre madera? Sí, era un bajo relieve sobre madera. Y entonces lo que ocurrió es que yo después vi los murales del San Bois en el edificio de Antel. Y bueno, son unos murales bastante grandecitos, quiere decir que les habrá costado lo suyo eh, pasarlos del dibujo, del proyecto a la pared. Y entonces contaba Guido Castillo que Torres García, que ya estaba bastante tenido a menos cuando hicieron los murales, él no tenía una salud tan tremenda, ¿no? En ese momento, pues cuando pintaba desplegaba una vitalidad impresionante y se trepaba en los andamios y revisaba las cosas, iba mural por mural, es decir, estaba arriba del proyecto orientando a todo el mundo. Es decir, Aparte, que el hombre metía mano en todos los murales. él no metía mano, precisamente eso es una cosa interesante de Torres. Torres corregía los cuadros y decía lo que se podía mejorar y lo que era mejor cambiar. Y él no metía mano, justamente. Lo que hay es algunas instancias en las cuales algunos discípulos le presentaron un cuadro y Torres agarró un pincel y les hizo una pequeña corrección y bueno, eso quedó el cuadro consagrado para la memoria de las edades Claro. por el privilegio que representaba, porque generalmente él se sentaba y explicaba lo que él veía y los comentaba y miraba los cuadros. Era lo que hacía como corrección semanal. Ahora, en los murales del San Bois, sí que él pintaba sus murales, se subía a los andamios y por alguna razón se debía subir a los andamios para ver qué es lo que estaban haciendo, porque hay muchas maneras de pintar una pared y fastidiarla. Es decir, que hay cosas que son detalles que yo no me imagino, porque ellos son murales que no fueron pintados al fresco, sino que fueron pintados con pintura inca, si mal no recuerdo. Es decir, que la pared no tenía una preparación previa para recibir la imprimación. Yo supongo que sí le habrían puesto queso o algo así, pero por lo que me estaban diciendo que ellos habían conseguido las donaciones de pintura para hacer los murales, me da la impresión de que la pared no había recibido mortero, que no era un fresco propiamente. Es decir, cuando yo vi los murales en Antel, no me dio la impresión de que fuera un fresco, porque la superficie no daba la textura del mortero, ¿no? Marcos, de alguna manera estaban, además de trabajando gratis, estaban con algún riesgo, algún miedito de salud, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas juventudes era aquello, la juventud diligente y determinada a llevar adelante los proyectos. Es decir, mire, este grupo de los artistas que fueron los discípulos directos eran bastante audaces, de más de una manera. Las historias de ellos son, pero bastante, de juventud, son como bastante audaces, de sus Acordame, viajes y de sus cosas, ¿no? contame alguna. Y bueno, primero, es decir, el ser un discípulo de Torres García en aquella época no era precisamente un gran honor. Ah, no. No, porque la gente pensaba que Torres García era un viejo loco. Eso para empezar. Para continuar, como tenía una visión muy propia de lo que era válido en las artes y en la práctica del arte, tenían la buena condición de pelearse con todo el mundo, lo cual tampoco es que fuese muy bueno, pero no les importaba nada. Eh,
Y como tercera cosa, mire, dedicarse a artista normalmente eran los pronósticos que hacían la familia y los amigos de cómo iban a ayunar para quedar como Gandhi. Y eso también es una audacia, jugarse el futuro dedicándose a una profesión que no se sabe en qué va a terminar la vida de uno, porque pensándolo bien, es decir, los artistas del taller no es que cobren una pensión eh, como un funcionario público, como un empleado bancario, ¿me entiendes? Tampoco es que tuvieran seguro de vida, ni seguro médico, ni seguro de nada. Es decir, es un riesgo existencial grande el que tomaban metiéndose en una escuela de arte que no solamente no recibía ningún apoyo, sino que tenía muchísima controversia, al tal punto que en un momento dado ya, como con Marcha, ya no podían publicar ahí porque Marcha les recortaba los artículos y cosas por el estilo. Inician la revista propia del taller, que es El Removedor, que la dirigió Guido Castillo. Y Guido Castillo después quedó siendo un ser muy afable, porque según él dice, gastó todos los insultos que tenía para toda una vida cuando dirigía Removedor. Y bueno, Removedor tiene un talante bastante corrosivo. Usted sabe, el removedor es el producto que se emplea para quitar la pintura del cartón o del óleo. Ya puede imaginarse que una revista de un taller de pintura que se llama Removedor debía ser, bueno, Corrosivo. corrosivo, ya lo puede ver en los 28 ejemplares que se publicaron. Y después cuando viajaban se la jugaban también, porque no es que viajasen con mucho dinero. Y entonces aquello era cosa de ver, de no enfermarse y de cómo se dosificaba el dinero para alimentárselo bastante y saber cómo aguantarse el hambre, por ejemplo. Es decir, Marcos, ahí haces un comentario al pasar. ¿Marcha le censuraba los artículos? sí, eso es lo que me decía Guido Castillo, que en un momento dado Marcha empieza a ser tomar bastante partido por la oposición, el del taller, y había gente que consideraba que el taller Torres García éramos una especie de grupo neofascista o fascista de pleno, y entonces era una oposición tenaz por parte de algunas personas, y Marcha, como tenía su propia orientación ideológica, de vez en cuando pasaba las tijeras. Y entonces Guido Castillo, que era normalmente el que contestaba, al final se cansó y se cansaron todos y decidieron hacer el proyecto de publicar Removedor. Marcha, mire, fue con el taller Torres García, Marcha fue bastante sui generis. Pues yo me acuerdo bien de esto, y es que cuando iban a sacar los murales, había un señor que era un restaurador también, si mal no recuerdo, se llamaba Sergio Bianculo, y él quería tomar esa asignación, o no sé qué diablo era el problema de él. El caso es que salió un artículo en Marcha diciendo que prácticamente la familia se dedicaba a sacar los murales para hacer Dios sabe qué, qué enjuague maligno. La familia lo que hizo fue sacrificar sus propiedades para juntar el dinero, pagar de su bolsillo lo que era un patrimonio público que los muchos gobiernos habían dejado deteriorarse. ¿Me entiende? Porque ahora todo está muy bien, pero no fue que haya habido una inspiración oficial maravillosa para cuidar esos murales, hasta muy tardíamente, y para eso intervino mucho Cecilia de Torres también, para que eso se pudiese restaurar y sacar y finalmente estar en Antel. Marcos, entonces la financiación del desmontaje no vino por parte del Estado. No, que Estado ni Estado. Y después encima tener la gente de marcha tirando piedras. Y ya que estábamos hablando de lo político, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Había en el taller alguna posición política conjunta o individual que recuerdes? Mire, yo no estaba, pero yo soy posmoderno.
Sí, yo vengo después que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Soy posmoderno. Entonces, el asunto es que debía, eh, en el taller había gente de todos los colores políticos. Usted tiene personas como Anhelo Hernández y Dumas Oroño, que eran del Partido Comunista, y después lo tenía, por ejemplo, el arquitecto Menchaca, que era alérgico a los comunistas, pero no era alérgico a sus amigos comunistas, pero era alérgico al comunismo. Y luego tiene gente como Mato, que venía de una familia, digamos, una familia patricia, ¿no? Una especie de familia aristocrática. Y, y después tiene una persona que venía del campo, que su padre era un trabajador rural como Julio Alpuí. Sí, usted tiene un grupo de gente que socialmente el grupo de estudiantes del taller Torres García de alguna manera es transversal a la sociedad uruguaya, desde lo que es la gente eh, más acaudalada a lo que son las personas que son de escasos recursos. Ahí no se discriminaba a nadie y por otra parte se tenía un especial interés en que no hubiese pronunciamientos políticos en el grupo. Ah, Entonces Torres García, incluso hay varias lecciones de Torres acerca del tema de cómo que él no quería que se hubiese un pronunciamiento político en lo que se estaba haciendo y él aclara, dígame, y él aclara que bueno, que eso no entraba dentro de lo que él estaba haciendo. Fíjese que el primer manifiesto constructivista es la respuesta a Verdía. Verdía era comunista, si mal no recuerdo, y escribe un artículo que lo ataca a Torres, precisamente por sus cuestiones ideológicas, y Torres le responde, y es el primer manifiesto constructivista. Después hay dos manifiestos más en Montevideo. Y lo que era importante es que realmente, si usted quiere hacer una contribución a la totalidad de una sociedad, es importante comprender que los gobiernos están para servir al pueblo. Los ministerios de cultura están para servir a la cultura y los partidos políticos están para hacer política para todos los ciudadanos. Ahora, entendido eso de esa manera, es importante que las personas que quieren hacer un aporte a todos mantengan una posición en la cual sea lo bastante neutra como para no eh, rechazar a nadie. ¿Me entiende? ¿y tus padres tenían filiación política? Mis padres tenían el buen cuidado de evitar las afiliaciones políticas por esa misma razón. Es decir, mire, póngalo de esta manera. Digamos que yo soy médico, ¿verdad? Yo tengo que atender a la gente si son de derecha, de izquierda, de centro, eh, de la oligarquía o de la gente más marginada. Los tengo que tratar a todos igual y los tengo que atender en la mejor capacidad mía. Y eso es lo que tengo que hacer. Ese es mi trabajo como médico. Ahora, si yo soy el maestro de una escuela que tiene una metodología que facilita la realización integral de los potenciales humanos, yo no puedo discriminar a las personas ni hacerles una propuesta política. Tengo que agarrar y tratarlos a todos igual. Ahora ustedes me dirán, bueno, mire, el no denunciar una injusticia es ser cómplice de la misma. Yo le digo, relativamente sí, visto de una forma un poco más profunda, no tanto, porque si ustedes recuerdan, José Pedro Varela hace su reforma de la enseñanza bajo el gobierno de La Torre.
Ahora, no es que las ideas de Varela se llevasen muy bien con las de la Torre. Mejor dicho, se llevaban malísimamente mal. Pero Varela hace su reforma apoyándose en la Torre. Y gracias a Varela, Uruguay llegó a muchas cosas importantes. Ahora, por ejemplo, Valle y Ordóñez, en un momento dado, él tenía todos estos conflictos con socialistas, anarquistas y lo que Dios crió de la izquierda que estaban en Montevideo. ¿Y qué hace Valle y Ordóñez? Pues él pone a esa gente a trabajar para una causa común de todos. Y hay que decir que el Uruguay, en ese sentido, es bastante insular para lo que es la región, porque hasta el día de hoy, y aun cuando los ánimos se puedan caldear bastante, porque algunas personas tienen unas actitudes muy problemáticas, hay un mínimo respeto entre la gente pese a sus diferencias. Es decir, pueden discutir, pero dentro de cierto límite. Ahora, cuando usted ve, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando la cosa se caldea y salen con las antorchas a hacer su manifestación neonazi, la cosa se complica porque matan a alguien. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, cuando uno dice, bueno, eh, el taller Torres García y la gente que han estado a cargo de la difusión de las ideas constructivistas se han tratado de mantener en una posición neutral, no es porque fueran tan frescos como lechugas, es más bien porque de otra manera no hubiesen llegado transversalmente a todo el mundo. Sí, Ahora, si tal usted cual. me... Es un ejemplo interesante porque con esta variedad ideológica interna mantienen la cohesión y tienen un objetivo común, ¿no? Sí, fíjese que si usted ve el taller Torres García históricamente, Torres García, bueno, primeramente hay que ponerlo en el contexto uruguayo. Uruguay es una sociedad, eh, es la sociedad más secular de todas las Américas. Es decir, aunque los cubanos decidieron hacer una sociedad secular, pero cuando uno trata con ellos, y yo he tratado con cubanos durante 30 años, ellos no tienen el ethos secular y laico que tenemos nosotros. Es decir, recién empezaron hace 60 años con su famosa revolución comunista. Uruguay empezó a ser un país con una visión laica ya a partir de Varela, o antes, porque hay que recordar que en las instrucciones del año 13, Artigas prevé que el Estado respete todas las religiones. Eso es un detalle importante. Entonces, usted ve que Uruguay es una sociedad que intentó ser secular ya desde un principio y porque tiene un énfasis humanista, en el sentido humanista de que el centro del trabajo cultural está en el concepto de lo humano. Después usted tiene humanismo marxista, humanismo católico, humanismo judío, humanismo laico, humanismo masónico, el humanismo que usted quiera, pero es una sociedad humanista. Ahora, entre los humanistas uruguayos, Torres es muy curioso porque es el que propone cómo hacer los puentes con las culturas que no son eurocéntricas. Propone toda una metodología para eso. Y otra cosa que propone Torres es algo todavía más curioso porque él propone un mito, un núcleo mítico que permite integrar todas estas diferentes culturas y mitos de otras etnias. Y él en Universalismo Constructivo, en la última lección, explica que los elementos que, para la estética y para la vida, que las cosas que son comunes, necesarias y comunes para todos, deben hacerse como es necesario y común para todos. Pero lo que es distintivo de cada cual debe conservarse y armonizarse en lo que se está haciendo. Es decir,
La idea de una sociedad plural en la cual se respetan las diferencias y se integran y se sinergizan armónicamente es una parte integral de la propuesta, digamos, histórica constructivista. Ahora, hay un problema. Cuando usted va a llevar eso más allá de la estética, hacia una serie de medidas, digamos, sociopolítico-económicas, la cosa entra en otra forma de ser, porque ahí se tocan intereses y hay una cantidad de conflictos, es decir, ya hubo bastantes conflictos con la estética. Y el asunto es que importa hacer algo que, no, que más allá de los intereses de las capillas y de los partidos, llegue un momento que las personas todas puedan no solo identificarse, sino apreciarlo, o por lo menos reconocerlo como una propuesta válida. Ahora, si usted piensa cómo es este continente, es un continente de una enorme variedad y de una feroz desigualdad. Es el continente más desigual del mundo. Y en algunas zonas de América son las más violentas del mundo. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué es lo que vamos a contribuir para que la gente esté bien aquí? Bueno, lo primero que tenemos que contribuir es a no echarle gasolina al fuego. Pues con la leña no sería unas llamaradas tan feroces, pero si quiere se le puede echar leña y después la gasolina encima. Pero entonces ahí nos quemamos todos. Entonces ahí es la respuesta que le doy, ¿no? Es decir, ¿cuál era la posición política de ellos? Bueno, la posición política era la de tratar de mantener una neutralidad para precisamente poder llegar a todo el mundo. Está clarísimo, está clarísimo. Horacio Torres, ¿lo conociste a tu tío? Claro que lo conocí y él era físicamente muy parecido a mí, Ah, mira, sí, sí. Y parece que de carácter también, según me dicen, porque yo cuando era joven era bastante rasqueta, ahora me tranquilicé, parece que Horacio también lo era. ¿qué es Rasqueta? Rasqueta, irritable, Ah. y, y entonces, pero Horacio lo que tenía era un talento increíble para pintar. ¿Y tenés parecido con tu abuelo? ¿Qué te han dicho de tu parecido con tu abuelo? Bueno, de cuando yo era más joven, a veces confundían las fotos de Torre joven conmigo. Mirá, Creían que eran fotos mías. Y yo muy gorondo con eso, feliz y contento, ¿no? ¿Qué más? Entonces, fíjese. Pero el asunto, sí, volviendo a Horacio, él era un personaje muy entrañable. qué bueno. Marco, fue un gusto, la verdad, charlar contigo y nos vamos a seguir encontrando porque me parece que es muy rico todo lo que tenés para contar y para reflexionar nosotros. Aprendemos mucho, creo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Roberto. De verdad que aprecio esta oportunidad de poder llegar a la gente tanto en Argentina como en Uruguay y me hace muy feliz. Vamos a seguirla entonces. Te mando un Ok, gran abrazo y que tengas una buena semana. igualmente, un abrazo grande para ti. Que estés bien.